Todos y a todas, mi nombre es Pep Gómez y voy a impartir esta segunda parte del taller práctico de podcast dentro de la zona de herramientas de comunicación 2.0 del programa Canal Tour. Como ya estuvimos hablando en la anterior hora, explicamos pues qué es un podcast, qué es RSS, qué son las fuentes de contenido, algunos directorios, estuvimos viendo ejemplos y demás. Y si bien la primera parte era un poco más teórica, esta parte es un tanto más práctica y vamos a explicar, bueno, os voy a enseñar un poco cómo hacer un programa, cómo hacer un podcast, cómo promocionarlo, editarlo, postproducirlo y demás. Por tanto, repasamos los objetivos del taller práctico de podcasting. Como ya decíamos, era conocer el podcasting y la web 2.0 como una nueva forma de innovación. Hemos conocido qué es el podcasting, hemos conocido qué es la web 2.0 y hemos conocido por qué es una nueva forma de innovar. Además, también conocer las ventajas del formato podcast como herramienta de promoción en el sector turístico. Estuvimos hablando de algunas ideas, ¿no?, que se me habían ocurrido y que también os comenté que podríais vosotros también participar y crear vuestras propias ideas sobre usos del podcasting dentro del sector turístico, como lo que comentábamos de formación para los empleados. Aprender a realizar un podcast propio, que es lo que vamos a dar ahora mismo, ¿vale? Y a medida para nuestra empresa de principio a fin. Es lo que vamos a ver todo esto ahora mismo, y el podcasting como herramienta corporativa dentro de la empresa. Vale, el índice de contenidos generales, como estuvimos repasando el otro día, es el podcasting 2.0, que es lo que vimos el otro día, conocer el podcasting, la web 2.0, podcast para empresas turísticas, ventajas e inconvenientes, y también estuvimos viendo la grabación de la zona de grabación, edición, postproducción y montaje de los podcasts. Estuvimos viendo la primera parte, guión, brainstorming y herramientas necesarias. Hoy vamos a continuar, vamos a ver por encima una vez más lo de guión, brainstorming y herramientas necesarias, y luego continuaremos ya con grabación y trastearemos un poco los programas para ver alguna cosa. Como ya os decía, en esta segunda hora hablaremos de la grabación, edición, postproducción y montaje de los podcasts, veremos cómo los grabamos, cómo editamos y demás, la duración, tareas de edición y postproducción. La grabación de contenidos, como ya os dije, lo vamos a hacer con un programa que se llama Cubase SX3, que es un programa multipistas que la verdad se funciona muy bien. Colaboraciones, pues ya veremos cómo se pueden grabar las colaboraciones y demás. Cuñas, cómo podemos crear cuñas o incluso o escogerlas del internet, ver música libre. Todo esto lo veremos en el tema de música de fondo, música utilizable y demás. Duración, ¿vale? Y tareas de edición y postproducción, ¿vale? Aparte de eso también hablaremos del tema de proteger nuestra propia obra y de la publicación de nuestros contenidos. Al publicar nuestros contenidos hablaremos también del tipo de licencias libres, ¿vale? Para poder registrar bajo derecho de propiedad intelectual nuestro podcast, para que nadie nos pueda copiar, para poder utilizar música y demás. También hablaremos de la promoción y el feedback, ¿vale? Que le vamos a dar a nuestro podcast, ¿vale? En este caso, pues hablaremos de cómo atraer oyentes y ruido, cómo promocionar, bueno, cómo atraer oyentes y ruido. Yo creo que ya os lo expliqué, ¿no? Mi idea principal. Mi idea principal era ruido. Yo me refería a generar una polémica, generar que la gente genera tráfico, ¿no? Que es lo que nos interesaba. Y cómo atraer oyentes, pues igual, generando tráfico. Cómo promocionar nuestro podcast, redes sociales, eventos, participación, ¿vale? Cómo controlar estadísticas y comentarios, ¿vale? Lo de las estadísticas ya os comenté que lo haremos con un servicio, y os enseñaré a hacerlo con probablemente el mejor servicio de estadísticas que exista, que es el de Google Analytics, que está avalado por la compañía de Google y la verdad es que son muy buenos los gráficos. Podéis imprimirlos, examinarlos, mirar por origen, por zona, por mil cosas, ¿vale? Por palabras, por edad de la persona, incluso por todo, ¿vale? Por tanto, vamos a pasar al tema de grabación, edición, postproducción y montaje de los podcasts, ¿vale? Vamos a aprender cómo grabar un podcast, vamos a aprender a cómo editar un podcast, como ya os he dicho antes, repito, vamos a postproducir todo el programa, vamos a realizar la música de fondo, vamos a realizar y todo esto y demás, y vamos a ver el montaje, ¿no?, de estos mismos podcasts. Como ya estuvimos viendo el último día, el guión, qué queríamos hacer, teníamos que ver qué queríamos hacer, cómo lo queríamos enfocar, plasmar la idea, lo que yo os comenté de plasmar la idea en un papel y ver cómo lo queremos enfocar para que
para que sea viable, ¿no? Dentro de un contenido en formato podcast. ¿Cómo le vamos a llamar? El valor de crear una marca. Estuvimos hablando del tema de crear una marca, que siempre era mucho mejor que tener un nombre largo que nadie conozca y demás. ¿Quién va a participar? Que es lo que hablábamos de colaboradores y demás. ¿Qué objetivos perseguimos y cuánto queremos gastarnos? Os comenté también, como veis aquí en recomendación, aquí, ¿vale? Lo que yo recomendaba de programas, lo que yo recomendaba de micros y demás, y herramientas necesarias, pues micrófono, ordenador, tarjeta de sonido, entrada de audio, programa multipista y conexión a internet. Esto lo estuvimos hablando todo. Y el tema de brainstorming. Si bien hoy vamos a continuar hablando de la grabación de contenidos. Vamos a comenzar con la grabación de contenidos. Vale, tenemos que grabar un contenido para nuestro programa. Digamos, supongamos, ¿vale? Como caso práctico que nosotros tenemos un programa que le hemos llamado, ¿vale? Por ejemplo, le vamos a llamar, se me ocurre, Turicast, porque Turispod ya existe, ¿no? Entonces le vamos a llamar Turicast, ¿vale? Y vamos a tratar de crear este contenido, ¿vale? Tenemos Turicast, ¿vale? Y tenemos lo que yo os he comentado antes, ¿vale? Pues si volvemos atrás, veis que ¿qué queremos hacer? Un podcast, por ejemplo, de turismo para promocionar nuestra cadena de hoteles indirectamente, pero también que sea patrocinado directamente, ¿vale? Por ejemplo. Y también le vamos a llamar, como ya he dicho, Turicast, porque ¿no? O Turiscast, no, mejor, Turicast, ¿vale? Turicast, ¿qué objetivos perseguimos? ¿Cuánto queremos gastarnos? ¿Vale? Tenemos todo el material, digamos que ya hemos conseguido tener todo el material, y como podéis ver aquí, tenemos la mesita aquí preparada, ¿vale? Los micros y demás, ¿vale? Si tenemos el micro, muy bien. Y ya lo tenemos todo, ¿verdad? Digamos que ya estamos listos. Vale, lo primero de todo, ¿vale? Vamos a ver cómo configurar nuestro ordenador para conseguir que tener un sonido bueno, ¿vale? Para conseguir tener un sonido bueno, nos situaremos aquí, donde sale la imagen de volumen, clicaremos dos veces, ¿vale? Y en primer lugar le daremos volvemos atrás, a opciones, propiedades, y veremos que tenemos, bueno, en este caso una Realtek AC97, ¿vale? Y tenemos este tipo de, bueno, la tarjeta de sonido, ¿vale? En vista de reproducción, grabación. Reproducción vamos a coger y vamos a seleccionar todos, ¿de acuerdo? Tal y como veis aquí. Vamos a seleccionarlos todos y los tenemos aquí. Los tenemos ahí arriba. Como podéis ver, lo tenemos aquí, tenemos todos. Y también vamos a coger y vamos a irnos a grabación y también los vamos a seleccionar todos, ¿vale? Están todos seleccionados, a aceptar. Y se nos carga el menú de grabación, que es el que nos interesa. El menú de grabación, ¿vale? Si nosotros hemos hecho por una entrada de línea, ¿vale? Tenéis que ir probando a la hora de grabar cuál es la entrada que nosotros tenemos configurada para el sonido del ordenador, para que solo sea el sonido de tu micro. En este caso es el line in. Line in, la línea que entra, ¿vale? La línea de entrada. Entonces es el line in porque yo lo he conectado a un cable, ¿vale? Y lo he conectado en la parte de la entrada de audio, lo he sacado por un jack y ya me viene en directo. En este caso es el Lightning, lo tengo un buen sonido, lo tengo todo bien puesto y en un principio no debemos tocar nada más, ir probando y cuando ya lo tengamos cerramos. Esto ya está, ¿vale? Y ya está hecho. Luego, yo lo que os voy a recomendar ahora es grabación de contenidos, ¿vale? Hemos estado hablando del nombre y demás. Vamos a ver la preparación básica, ¿vale? La preparación básica, como ya hemos dicho, el tema del sonido, ¿vale? También vamos a ver el tema del programa. Si tenemos aquí Cubase instalado, simplemente con abrirlo, ¿vale? Veréis que se nos va a cargar y, muy bien, se nos va a cargar. ¿Vale? Una vez cargado, tenemos aquí y archivo, nuevo proyecto y le vamos a dar a vacío, tal cual, ¿vale? Vacío. Lo tenemos aquí, Cubase, y ya se nos abre, ¿vale? Le damos a cualquier carpeta que queramos guardar y lo tenemos aquí preparado, ¿de acuerdo?
Veis que está todo esto así, veis que, bueno, lo podemos alargar hacia la derecha, lo podemos mover un poco, la ventana. Pero yo lo que voy a hacer es de momento lo que voy a hacer es maximizarla, ¿vale? Para tenerla aquí.